Beatriz, ¿qué opinión tiene? Bueno, sobre la revista Gente, Chiche Heldon, los premios Martín Fierro, no tengo en sí una opinión que puede salir de una crítica muy fuerte, ese mundo televisivo, de esa revista que estuvo con la dictadura, sin duda, de alguien que no se acuerda de qué fecha es el 24 de marzo, sin duda. Lo que quiero introducir es una pequeña reflexión sobre la memoria y la historia acá, que quizás nos pueda ayudar a pensar o no. Yo creo que el acto fundador de la transición democrática en la Argentina fue el juicio de las juntas. Hay un plano de televisión que no pudo ser borrado ni por la obediencia debida ni por la ley de punto final, que es el plano de televisión donde los 9 comandantes en jefe fueron degradados y condenados. Ni por la impunidad de Menem, ni por la ley de impunidad de Menem, de indulto de Menem. Ese plano no pudo ser borrado. Eso le dio una característica especialísima a la transición democrática argentina, muy distinta de la chilena, muy distinta de la uruguaya y muy distinta de la brasileña. Porque asistimos en los últimos 20 años a otras transiciones democráticas que no tuvieron el rasgo argentino. Los argentinos tenemos mucho de lo que agradecernos. El Partido Justicialista votó a un candidato que había admitido la autoamnistía de los militares. En 1983, Luder, que era el candidato del Partido Justicialista, había admitido la autoamnistía de los militares. Esa autoamnistía fue la forma, esa supuesta autoamnistía fue una de las formas de la transición democrática en Chile. Es decir, Pinochet pudo ser encausado porque lo agarraron en Londres, por una defensa, por una acusación en Londres, y Chile ya estaba en condiciones políticas de pedir la extradición. O sea que hizo una transición democrática diferente. No porque así no existieran organizaciones de derechos humanos, no porque la Vicaría de Solidaridad no hubiera trabajado profundamente en los derechos humanos, sino que el pacto de la transición con Pinochet en pleno poder, sin haber perdido Chile una guerra, como fue el caso de Argentina, las muertes del general Belgrano son las muertes que inauguraron la democracia en Argentina, son a esos chicos asesinados en el general Belgrano y a los muertos de Malvinas los que le debemos agradecer la democracia en la Argentina, son esos los muertos de la democracia. No tenía una dictadura derrotada en una guerra y Chile tenía un hombre fuerte que se fue poniendo sus condiciones, poniendo una constitución, poniéndose en el parlamento, dejando a sus hombres, etc. Acabamos de ver lo que ha pasado en Uruguay. Acabamos de ver lo que ha pasado en Uruguay y las presiones que el presidente Mujica, que nadie le va a quitar credenciales, o supongo que nadie le quitará credenciales, las presiones que el presidente Mujica ejerció sobre su propio instrumento de gobierno, que es ese instrumento complejo que es el Frente Amplio, para que no se votara la derogación de ambos plebiscitos. Y además el pueblo uruguayo había votado la amnistía, es decir, había votado que no se siguieran juicios a los militares. Es otra forma de la transición. Si ustedes me preguntan a mí, la tradición argentina es la que yo prefiero, aún con todas las idas y venidas, hasta la recuperación de la ESMA en el 2004 por parte de Kirchner. Con todas las idas y venidas hasta ese momento que da el impulso que estamos viviendo hoy, aún con esas idas y venidas yo prefiero esa forma. Esa es la que logramos los argentinos y yo creo que la logramos, repito, porque la dictadura perdió una guerra. Todos los que apoyaron la guerra de Malvinas tienen que reflexionar, todo el nacionalismo patriótico de izquierda, de centro y de derecha que apoyó la guerra de Malvinas tiene que reflexionar hoy, cuando hablamos de memoria también hay que introducir Malvinas, tiene que reflexionar hoy que esa guerra perdida hizo que ganáramos la democracia. Del mismo modo que hoy la Argentina también tendría que volver a reflexionar sobre el Mundial de Fútbol del 78, donde multitudes ingentes se bancaron a Pasarela al lado de Videla. Del mismo modo que hoy Argentina tendría que volver a reflexionar, si hablamos de memoria, porque si no es poner siempre el mal afuera y nunca en los alemanes de Hitler, como se llama la exposición alemana que está transcurriendo en Berlín ahora. En 1979
los que festejaban el juvenil de Tokio hostilizaban a los familiares que iban a denunciar la muerte, desaparición y tortura de las víctimas de la dictadura ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces yo creo que tenemos una serie de memorias, algunas de las cuales las tenemos muy activas por suerte y otras que tendríamos que activar. Yo creo que la de la Guerra de Malvinas es una memoria que tenemos que activar porque ahí hubo responsabilidad popular en plegarse a esa guerra. La del Mundial de Fútbol es una que tenemos que activar. Algunos de los manuales que repartió por internet el Ministerio de Educación hace 2 años no me gustaron nada al respecto. No se decía que a 10 cuadras de la cancha de River se estaba torturando, que es lo que tenía que decirse, que es lo que tiene que enseñarse en cada mundial de fútbol. En cada mundial de fútbol hay que enseñar que a 10 cuadras de la cancha de River se estaba torturando y no hay populismo ni nacionalismo deportivo que pueda impedir eso. Entonces yo digo, hay muchos caminos, el de Uruguay, el de Chile, el de Brasil. No todos nos gustan igual. Los argentinos, por única vez, creo que nos sentimos reivindicados por el camino que seguimos con idas y vueltas, pero seguimos. Y además hay otros temas que tenemos que tocar. Sí, bueno, son muchas cosas. Creo que el pasado no es un lugar estanco donde se acumulan recuerdos, sino que es un lugar activo que se va considerando desde la memoria, y la memoria actúa desde el hoy. Por eso vamos y volvemos al pasado como para tomar carrera hacia el futuro. Revisamos el pasado porque estamos hablando del futuro, como decía recién Ricardo. Vemos España y lo analizamos en un espejo con la Argentina. Para nosotros el pasado es una fuente muy importante. Yo creo que no podemos hablar de recuperación de la democracia en el 83 si no hablamos de fin de la democracia en el 55. Digamos, creo que esos 18 años de proscripción, esos 18 años de represión, esos 18 años de frustración también tienen que ver con lo que fue en 1976. Y quizá hay que revisar que el 24 de marzo es el día del golpe de Estado real, pero el día que le hicieron a la señora Isabel Perón ir de vacaciones con las 3 esposas de los comandantes del jefe de la Armada, quizá ese día fue el día del golpe de Estado. Y también es cierto que el año 83 el peronismo no tuvo los mejores candidatos producto de una brutal represión que había vivido el movimiento nacional y popular, producto de esa dictadura siniestra que mató a muchísimos compañeros y muchos de los cuales eran militantes del peronismo. También es cierto que en la recuperación de la democracia, ese juicio de las juntas, todos lo celebramos, porque el alfonsinismo fue la resignación. El alfonsinismo es coquetear con el poder y borrar con el codo lo que había insinuado esa gran expectativa que tuvo todo el pueblo cuando recuperamos la democracia y que esa gran apatía producto de la frustración se completó con la traición de los 90 y que por supuesto la llegada de Néstor Kirchner a la ESMA, abriéndola y haciendo un museo y recuperándola para la memoria, es un lugar donde nos sentimos los ciudadanos, los compañeros, nos sentimos absolutamente interpretados. También es cierto que Malvinas fue un hecho en donde la dictadura, por supuesto, sufrió un duro golpe, pero también es cierto que no fue solo Malvinas la que recuperó la democracia. Hubo un pueblo que luchó, un pueblo que tuvieron que matar y que tuvieron que asesinar, un pueblo que militó y que protestó, y que el 30 de marzo el movimiento obrero organizado hizo una gran manifestación pidiendo pan, paz y trabajo. Entonces, creo yo que el pueblo argentino, aún sufriendo brutales represiones, torturas, silencios, censuras, es un pueblo que expresa y que construye políticas y que da la condición objetiva para que tengamos este tiempo que estamos viviendo. Bueno, yo diría también que muchas sociedades han sido tocadas por el patrioterismo. Las sociedades europeas recurrentemente cayeron en esa lógica y fueron al matadero. Incluso sociedades que tenían grandes partidos obreros de izquierda, los franceses, los alemanes. Evidentemente dentro de una sociedad hay siempre sectores que pueden ser muy significativos, que son cooptados por el poder, que son cooptados por un discurso de la dominación, y también dentro de esa misma sociedad hay historias, hay resistencias, hay memorias populares, hay gestos, hay gestas, hay épicas, a veces minoritarias, pero que siguen sosteniendo un ideal transformador, que siguen sosteniendo la memoria. Yo estoy de acuerdo con Beatriz, la discusión sobre el pasado no puede tener límites. Cuando se abre
la caja de Pandora del pasado discutimos todo, discutimos los años 60, 70, las experiencias guerrilleras, la figura del Che, la Revolución Cubana. Creo que si algo tiene este momento que estamos viviendo, es que por supuesto cada uno tiene el derecho de hacer la lectura que quiera del pasado, pero una vez que se abre una trilogía que para mí es fundamental, que es la trilogía de Memoria, Verdad y Justicia, lo que se opera allí es que los actores diversos de la vida social están habilitados para discutir y para decir lo que piensen. El gobierno tiene una mirada, tiene un proyecto político que fue buscando una reparación. A mí me da la impresión que son pocos los momentos históricos donde una sociedad puede reparar algo de lo irreparable, que es el daño infligido sobre otros en el pasado. Y creo que el juicio de las juntas, estoy de acuerdo, es un acto simbólico, un corte fundamental, pero que había quedado de alguna manera sesgado o opacado por lo que después iba a ser Semana Santa, las leyes de punto final y evidencia de vida, y después la política de indulto del menemismo. Y me parece que el gesto de Néstor Kirchner, no solo de ir y abrir la ESMA, monumento del horror, sino también exigir que se descolgase el cuadro de Videla, es una ruptura simbólica respecto al miedo que seguía atravesando en lo profundo la vida social argentina. Creo que ahí se produce una liberación, en parte, que es una reparación del pasado que solo comienza a completarse cuando los Menéndez, los Videla, los Patti están siendo condenados y van efectivamente a prisión. Entonces me parece que, por supuesto, eso no impide que discutamos a fondo toda esa experiencia del pasado e incluso también los tropiezos de los movimientos populares. Nadie habla de una historia virtuosa y maravillosa. Las historias siempre tienen sus lugares opacos y oscuros, pero sí me parece que hay una diferenciación. Yo no diría de ninguna manera que el pueblo argentino festejó la dictadura. Diría que sectores de la sociedad argentina, algunos porque eran parte de ese proyecto y que lo multiplicaron hasta hoy todavía, fueron cómplices y actores directos, y diría que había otro sector importante de la sociedad que se sintió capturada por el discurso de la dictadura. Pero dentro de una sociedad siguen habiendo, por supuesto y por suerte, esas zonas donde se sostiene, insisto, otra perspectiva, a veces de una manera muy pequeña, en zonas oscuras de la misma sociedad. Pero tarde o temprano la memoria sigue haciendo su trabajo y se reinstala bajo nuevas figuras. Ahora, no es la memoria de los 90, una memoria testimonial, resistente, contra un discurso que era hegemónico y que despolitizaba absolutamente el conjunto de la sociedad. Es una memoria que también está tocada por el debate político, por la reparación del pasado, y que, vos me decís, me parece que muy bien. Yo siento un profundo orgullo por el modo como la Argentina enfrentó lo terrible de su pasado, del modo como no lo pudo hacer Chile, o no lo puede hacer Uruguay, o como no lo hizo Brasil. El propio presidente Lula tuvo que retroceder frente a las exigencias de la corporación militar. En Argentina eso no sucedió, y eso nos sigue habilitando como una sociedad que discute intensamente su pasado, porque siente que ahí hay algo fundamental si quiere construir futuro. Este es el punto de presente. Yo quiero volver al presente y sobre el informe preguntarle a Beatriz, ¿cómo interpreta, cómo lee la existencia de Chiche Hellblum con este tipo de reivindicaciones, con este tipo de discurso, justamente en un grupo empresarial y mediático donde hay estos problemas se han ido arrastrando esos problemas desde la época de la dictadura, como el asunto del papel prensa, o los hijos apropiados, que podrían ser apropiados. ¿Por qué está ahí Chiche Hellblum? Chiche Hellblum es un efecto de mercado, absolutamente, y el mercado lo impone allí. Ese mismo grupo mediático tiene en su prime time nocturno, digamos, en TN tiene el programa de los martes, digamos, el de Sotobias y Tenenbaum, que no hace sino registrar el asesinato de Luciano Arruga, ir a las villas para ver qué pasa, etcétera. Es decir que uno podría decir que ahí de nuevo es la lógica periodística. Todos quisiéramos que alguien que pregunta qué pasó el 24 de marzo no tuviera un lugar tan eminente en la prensa. No sé si estaríamos todos dispuestos a hacer una manifestación para que lo echaran, pero todos quisiéramos que no tuviera un lugar tan eminente. Pero uno puede decir que ese mismo grupo mediático a mí me sorprende la cantidad de veces que una cuestión que parecía casi desaparecida de los medios, como es lo de Luciano Arruga, el muchacho que han
supuestamente ha liquidado la policía bonaerense porque no se plegó a una red delictiva que le propuso la propia policía, ha aparecido una y otra vez la hermana de Luciano, los vecinos de Luciano, o sea que una vez más yo diría, ahí hay una lógica de medios. Los medios no siempre tienen la lógica que uno aprueba. Uno trabaja en medios, no es dueño de medios. Vos trabajás en un medio, no sé si te gusta todo el canal público, a lo mejor sí tenés la bendición de que te guste todo el canal en el cual trabajás. Quizás los periodistas de Página 12 tengan esa bendición. Otros periodistas trabajan en medios donde más bien reina